Una empresa mexicana adquirió el avión presidencial en una subasta pública internacional por más de 137 millones de lempiras. Secretario de Defensa alerta que el narcotráfico ya siembra coca en parques nacionales. Docente acusada de agredir a una alumna afrontará el proceso penal en libertad. El caso de la maestra reabre el debate sobre la disciplina y el respeto en las aulas. 2 centros educativos suspenden clases presenciales por sospechas de sarampión en Cofradía, mientras el dengue deja 3 víctimas más. Autoridades alertan que maras utilizan el servicio como fachada para delinquir. Congreso prepara nueva ley para endurecer el combate contra el abuso sexual infantil. ONU advierte que Honduras debe aprovechar su bono demográfico o perderá una oportunidad histórica. Donald Trump eleva su discurso belicista y ordena bombardear Irán a niveles nunca vistos si atentan contra su vida. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 10 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. Con Claro Fibra, jugada titular en tu hogar con 800 megas de velocidad por solo 1,100 lempiras para vivir la pasión del fútbol. Después de varios intentos fallidos en distintas administraciones, el avión presidencial de Honduras finalmente tiene nuevo dueño. En una subasta pública internacional, una empresa mexicana presentó la única oferta válida y se adjudicó la aeronave por más de 137 millones de lempiras. Ahora el gobierno asegura que los recursos obtenidos serán destinados a proyectos de salud, educación y a la construcción de centros universitarios regionales. Con sus motores encendidos y recorriendo una de las rampas de la Fuerza Aérea hondureña, el avión presidencial Embraer Legacy 600 fue exhibido durante la subasta pública internacional ante los 2 oferentes que llegaron a la fase final. Finalmente, la empresa mexicana TEV Ingeniería y Consultoría se adjudicó la aeronave por 137.4 millones de lempiras. Sí, estamos contentos, es una aeronave muy bonita. Bueno, pues ahí lo podemos estar observando, ¿no? Sí, digo, está a un precio aceptable y el avión en buenas condiciones. La subasta se desarrolló en la base aérea Hernán Acosta Mejía en Tegucigalpa con la participación de empresas nacionales y extranjeras previamente acreditadas. Sin embargo, en la etapa final, la compañía hondureña Servicio Aéreo VIP no presentó su oferta, dejando como única propuesta válida la de la empresa mexicana. Ya yo hoy cumplo. Nosotros somos Sedena. Había ese juguetivo a nombre de nosotros, nos ordenaron venderlo, hoy se ha vendido, el dinero se ingresa cuando se debe de ingresar a finanzas. Las autoridades informaron que los recursos obtenidos por la venta deberán ser destinados a proyectos en las áreas de salud y educación, específicamente la construcción de centros universitarios regionales, de acuerdo con el decreto aprobado por el Congreso Nacional que autorizó la enajenación del bien estatal. Se da la autorización al Poder Ejecutivo para que pueda hacer la subasta respectiva y ya están orientados los sectores donde se van a asignar los recursos, productos, educación y salud. Según funcionarios de bienes nacionales, el proceso se realizó bajo los requerimientos establecidos por la ley. El Embraer Legacy 600 fue incorporado a la flota presidencial en el 2014. Con esta venta se le pone fin a un capítulo marcado por la polémica. Ahora el desafío del Estado será convertir estos recursos en beneficios para la población. Mario Holanda, Telenoticias. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó que tanto el mandatario Asfura como el Partido Nacional están cumpliendo con la promesa de vender el avión presidencial. Libre lo prometió una y otra vez durante años, sin embargo, una vez en el poder, la tentación de disfrutar de las mieles del avión fue más fuerte. Lo usaron incluso para viajes personales. Esa es la diferencia entre un gobierno que cumple sus promesas y quienes solo las usaron para engañar y llegar al poder.
El narcotráfico ya no solo amenaza la seguridad del país, ahora también avanza sobre los bosques. El propio secretario de Defensa admite que las organizaciones criminales están sembrando cultivos de coca dentro de parques nacionales, provocando deforestación y un grave daño ambiental. Mientras las rutas tradicionales se cierran, los grupos delictivos cambian de estrategia y abren un nuevo frente de preocupación para Honduras. El narcotráfico es un problema que trasciende. El secretario de Defensa advirtió que el narcotráfico está dejando una nueva huella en Honduras. Aseguró que ante el cierre de rutas en el Caribe, las organizaciones criminales han comenzado a sembrar hoja de coca en parques nacionales, provocando deforestación y graves daños ambientales, principalmente en la región atlántica del país. Están sembrando, o sea, no es broma, lo que estamos encontrando son estos sembradíos. Y mire lo que pasa, se van a nuestra selva, muchos de ellos parques nacionales, nos deforestan de 4 a 5 manzanas. El funcionario sostuvo que esta amenaza ya no es exclusivamente un problema de seguridad, sino también ambiental, económico y social. Por ello, insistió en la necesidad de fortalecer las capacidades de vigilancia del Estado y aseguró que el impacto del narcotráfico en Centroamérica supera los $3.000 millones, una carga que sobrepasa la capacidad de respuesta de muchos gobiernos. El problema del narcotráfico es un problema que trasciende la seguridad y la defensa del país. Tenemos aristas de medio ambiente, tenemos impacto social. Para este experto en seguridad, la expansión de los cultivos ilícitos en áreas protegidas confirma que el crimen organizado adapta sus estrategias frente a la presión de las autoridades. Policía Nacional debería de contar, y también la FNA y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico debería contar con drones para fortalecer la lucha, y helicópteros también, y sabemos que muchas veces es desigual los recursos que se tiene el Estado con los recursos que tienen estas estructuras criminales. Desde el Congreso Nacional aseguran que buscarán los mecanismos necesarios para fortalecer la Fuerza Aérea hondureña, al considerar que el combate al narcotráfico es una prioridad para el gobierno del presidente Nasri Afura. Que es fundamental, en el Congreso Nacional estamos viendo cómo en el próximo presupuesto del 2027 se puede explorar la oportunidad de poder ampliar este presupuesto para el sistema que es fundamental para el país. En ese contexto, consideran que la visita del vicealmirante Jeffrey Randall, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos, representa un paso importante para fortalecer la cooperación bilateral, el intercambio de inteligencia y las capacidades operativas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Mario Landa, Telenoticias. El fiscal general Pablo Teodore sostuvo este viernes una reunión de alto nivel con Christopher Koch, jefe de la Administración para el Control de Drogas, DEA, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de cooperación entre Honduras y Estados Unidos en el combate al narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras estructuras delictivas que operan en la región. Durante el encuentro, ambas autoridades reafirmaron su compromiso de mantener una coordinación estrecha en materia de intercambio de información de inteligencia, apoyo a las investigaciones, capacitación de personal y fortalecimiento de las capacidades operativas, con el fin de golpear las redes criminales y fortalecer la persecución penal contra los delitos de alto impacto. La cultura y el arte vuelven a ser protagonistas este fin de semana en Honduras. Desde un concierto de talla internacional hasta talleres gratuitos y un festival de muralismo a cielo abierto. El país ofrece espacios que promueven el talento, la creatividad y el encuentro con el patrimonio cultural. Les presentamos algunas de estas actividades más destacadas de la agenda cultural. Buenas noches y bienvenidos. Esta semana, un reconocido pianista internacional mostró su talento en Honduras y las calles de Tegucigalpa se preparan para convertirse en una gran obra de arte colectiva. Honduras recibió la visita del reconocido pianista y director de orquesta David Graisamer, quien se presentó junto a la Orquesta Sinfónica y la Orquesta Filarmónica de Honduras en una velada organizada por las embajadas de Francia e Israel. Una noche que unió el talento hondureño con uno de los músicos más destacados de la escena internacional, fortaleciendo el intercambio cultural entre nuestros países. La presentación se realizó ante autoridades municipales, diplomáticos e invitados especiales. Y el
El Museo para la Identidad Nacional desarrolla en 2 fases el taller Tejiendo Identidades, donde los participantes aprenden a tejer para construir juntos una gran instalación artística que decorará el Paseo Liquidámbar del Centro Histórico de Tegucigalpa. Si usted quiere formar parte, la próxima jornada es el 25 de julio y la entrada es gratuita. Este fin de semana, Santa Cruz de Yojoa lo invita a disfrutar de calles convertidas en una galería de arte a cielo abierto. Muralistas de Perú, Guatemala, El Salvador, Colombia, México y Honduras dan a conocer su arte y durante la semana han pintado las paredes de San Isidro Santa Cruz de Yojoa. Este domingo se inaugura el tercer Festival Internacional del Muralismo Joya de los Lagos y el público podrá recorrer y disfrutar los nuevos murales que enriquecen esta comunidad. Y para cerrar, el arte nos conecta con el mundo y nos recuerda quiénes somos. Sigamos apoyando nuestra cultura. Buenas noches. Medidas cautelares distintas a la detención judicial fueron impuestas a la docente Perla Yomaira Díaz Mejía tras comparecer a la audiencia de declaración de imputado en los juzgados del Progreso. El Ministerio Público la acusa del delito de trato degradante en perjuicio de un estudiante de 15 años. Se le aplican medidas cautelares sustitutivas. Ella no se deberá presentar periódicamente a una de las judicaturas y no puede salir del país. Se le prohíbe comunicarse con la ofendida. Esta defensa ha logrado demostrar de que ella tiene la capacidad para que pueda defenderse en libertad, gozando de algún privilegio que lo contempla lo que es el Código Procesal Penal, específicamente el artículo 173. Por ello, ella ha quedado con una medida distinta a la prisión preventiva. La audiencia inicial fue programada para el próximo 7 de septiembre, fecha en la que el juzgado continuará conociendo la causa. Enseñar, corregir y disciplinar forma parte del trabajo de todo docente, pero para Casa Alianza ninguna falta cometida por un estudiante justifica los insultos, las humillaciones o las agresiones físicas como método para imponer autoridad. El caso de la maestra de Morazán Lloro vuelve a poner sobre la mesa los límites entre disciplinar y vulnerar los derechos de un alumno. La violencia física o verbal jamás pueden ser una herramienta pedagógica. El aula de clase debe ser un lugar el cual se pueda gozar de la estadía en ese lugar, donde haya una convivencia armoniosa entre alumnos y maestros, con el respeto debido. Para este dirigente magisterial, el video solo muestra una parte del problema. Asegura que muchos docentes se enfrentan a diario conductas cada vez más difíciles de corregir, en medio de la desintegración familiar y la pérdida de respeto hacia la figura del maestro. Advierte que, tras este caso, muchos profesores podrían optar por no corregir a sus estudiantes para evitar consecuencias similares. Debemos de defender a los niños, pero también debe haber una ley que defienda a los profesores. Hoy los profesores están dando clases en un ambiente de división, un ambiente de agresión, un ambiente de convulsión. Por lo tanto, nuestros compañeros tienen que saber que hoy más que nunca necesitan del respaldo y el apoyo de una sociedad. Pero ahora con esto, dígame usted, ¿quién va a querer reprender a un niño? Lo va a dejar que pase. ¿Y qué ciudadanos vamos a tener en el futuro? Es el gran tema. La Secretaría de Educación reiteró que la indisciplina estudiantil nunca justifica la violencia y recordó que existen procedimientos legales y administrativos para corregir estas conductas, criterio que también comparte la Comisión de Educación del Congreso Nacional. Aquí hay que montar un precedente. Yo lo que pido es investigar a la maestra y que sean las autoridades de educación las que definan si hay que destituirla de su cargo o simplemente sancionarla. Ejercer la autoridad sin recurrir a la violencia y fortalecer el respeto entre docentes, estudiantes y padres de familia sigue siendo una tarea pendiente. En las aulas se construye el futuro de Honduras y el respeto entre docentes y estudiantes debe ser el pilar de esa educación, porque sin esa base no hay generación capaz de transformar el país. Carolina Martínez, Telenoticias. En el Centro Educativo República de Cuba, donde ha impartido clases durante años, muchos describen a Perla Díaz como una maestra estricta, pero servicial y comprometida. Aún así, admiten que la agresión contra la estudiante fue un error que hoy la mantiene en el centro de un debate que divide opiniones en la comunidad. El video en el que se observa la agresión de una maestra contra una niña
ha puesto en el centro de la atención a la comunidad de Nueva Esperanza en Morazán Lloro. En el Centro de Educación Básica República de Cuba, las clases se desarrollaron con normalidad. Sobre lo ocurrido, la menor que grabó el polémico video explica qué originó el conflicto. Nosotros estábamos normal en clase con ella y la disputa preguntó sobre qué página del libro. Y la señora se revolvió y dijo de que era una malcriada, que no aprendía a respetar cuando ella estaba hablando y que en la casa no la habían educado muy bien. Y la disputa le dijo, a mí se me educan bien, yo solo estoy preguntando algo sobre la clase. Entonces viene la profesora y le dijo de que ella era una semejante malcriada y que iba a hablar con el papá de ella. Según la madre de la joven, ella autorizó la grabación porque la profesora era reincidente en su conducta agresiva, pese a ser considerada una excelente docente. Lo que nunca imaginaron fue que el video se convirtiera en un caso mediático que terminaría afectando la imagen de ambas involucradas. Y muchas veces hay profesores que sí sabían, pero como usted sabe que nadie va a hablar. Entonces yo lo hice por si a ella le pasaba algo. No por causarle daño a la profesora tampoco. Jamás pensé que la profesora iba a llegar a ese alcance. En el Centro de Educación Básica República de Cuba, la docente Perla Díaz se ha ganado la reputación de ser una maestra estricta pero servicial, con más de 20 años de experiencia. También es apreciada por muchas madres de familia. No es justo lo que le están haciendo a la profe. Para mí que la reintegren, porque para mí como maestra es una excelente maestra. Mi hijo ya se graduó, el primero, y ella fue maestra de mi hijo. A veces uno no aguanta un hijo en la casa, va para aguantar 20 y pico de alumnos que tiene un maestro en la casa, en la escuela. Y a veces, hoy en día, los niños son tan mal educados que le faltan el respeto al maestro. Las autoridades del centro educativo lamentaron el incidente que ha colocado a la profesora Perla Díaz en el centro de la polémica. Además del proceso judicial que enfrenta, también deberá someterse a un proceso administrativo que determinará su futuro laboral. Hemos llegado que vamos a esperar la resolución primero de la justicia y después tomar medidas con el director departamental y municipal para ver si podemos, que la maestra también tiene el derecho a defenderse para que todo salga bien. La comunidad de Nueva Esperanza es una aldea pintoresca del municipio de Morazán Lloro. Estamos en la Escuela República de Cuba, donde se ha desatado este conflicto y que nos abre a muchos debates. ¿Será que ya es tiempo de que los centros educativos prohíban el ingreso de teléfonos celulares? Es lo que muchos en las redes sociales se preguntan. Orlín Martínez, Telenoticias. Bueno, vamos a ampliar lo que dijo la hija de Perla Díaz, Mayra Dubón. Aseguró que su familia no justifica la agresión contra la estudiante y reconoció que su madre cometió un error. No obstante, cuestionó la forma en que fue detenida y exhibida públicamente, al considerar que la maestra, con 26 años de servicio, fue tratada como una delincuente. Dubón afirmó que su madre le había comentado en distintas ocasiones los problemas de disciplina que enfrentaba con la alumna involucrada y sostuvo que la falta de respeto habría provocado una reacción equivocada por parte de la docente. Además, aseguró que la familia creyó que el caso podría resolverse mediante una conciliación, pero finalmente la maestra fue capturada y trasladada a esposada por las autoridades. La Secretaría de Educación condenó la agresión contra el estudiante y reiteró que bajo ninguna circunstancia la indisciplina escolar justifique el uso de la violencia por parte de un docente. La institución recordó que el Estatuto del Docente y la normativa educativa establecen procedimientos legales para corregir el mal comportamiento de los alumnos, sin necesidad de recurrir a los golpes o a las amenazas. Además, informó que ya se activaron los procedimientos administrativos correspondientes para determinar las sanciones disciplinarias que procedan, al tiempo que reafirmó su compromiso de garantizar que los centros educativos sean espacios seguros para los niños, niñas y adolescentes. El video indignó al país, el video que ayer transmitimos a las 9:38 de la noche aquí en el Noticiero Estelar de Honduras. Y la ley ya está haciendo su trabajo, pero este caso va mucho más allá de una agresión dentro de un aula.
¿Se está perdiendo la autoridad de los docentes? ¿Está fallando la disciplina escolar? ¿O el sistema educativo no ha encontrado el equilibrio entre proteger los derechos de los estudiantes y respaldar a los maestros? Sobre este tema es nuestro análisis de esta noche con José Miguel Barahona Álvarez. El video es contundente y la ley también. Ningún docente tiene derecho a golpear o humillar a un estudiante. En eso no parece existir discusión. La propia Secretaría de Educación recordó que la violencia nunca puede ser el mecanismo para imponer disciplina dentro de las aulas. Pero este caso abre otra discusión que el país también necesita dar. ¿Qué está pasando dentro de los centros educativos? Cada vez son más frecuentes las denuncias de docentes que afirman enfrentar insultos, desafíos a su autoridad, amenazas y falta de respaldo institucional para mantener el orden en las aulas. La hija de la maestra no justifica la agresión. De hecho, reconoce que su madre se equivocó. Sin embargo, denuncia dos aspectos que también merecen análisis. El primero, que la docente había reportado conductas previas del estudiante. Y el segundo, que su detención y exhibición pública resultaron desproporcionadas para una mujer con 26 años de servicio y sin antecedentes disciplinarios o penales. A partir de ahí surgen varias preguntas. ¿Se agotaron los mecanismos administrativos antes de proceder penalmente? ¿Los docentes cuentan con herramientas suficientes para enfrentar la indisciplina sin llegar a estos extremos? ¿Los padres de familia están cumpliendo su papel en la formación de sus hijos? Y al mismo tiempo, ¿está protegiendo el Estado de manera efectiva a los niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia? También hay un componente jurídico. La policía y el Ministerio Público actuaron a partir de una denuncia y de un video que difundió TN5 Estelar. Ahora serán los tribunales los que determinen la responsabilidad penal de la docente, mientras la Secretaría de Educación deberá definir las consecuencias administrativas en el marco del Estatuto del Docente. La postura oficial del gobierno también es clara. La Secretaría de Educación sostiene que ninguna conducta indisciplinada justifica la violencia contra un estudiante. Recordó que el Estatuto del Docente y la normativa educativa contemplan procedimientos administrativos y disciplinarios para sancionar el mal comportamiento de los alumnos, por lo que los golpes, los insultos o las amenazas no pueden convertirse en herramientas para imponer la disciplina. Al mismo tiempo, anunció que aplicará las sanciones disciplinarias que correspondan contra la docente, independientemente del proceso penal que sigue su curso. Al final, este caso no debería dividir al país entre quienes apoyan a la maestra y quienes respaldan a la estudiante. El verdadero desafío es recuperar el respeto dentro de las aulas, sin renunciar a la protección de los derechos de la niñez. Una escuela donde el docente pierde la autoridad es un problema, pero una escuela donde la autoridad se ejerce mediante la violencia también lo es. El equilibrio entre disciplina, respeto y debido proceso es, quizá, la lección más importante que deja este caso. Pero antes, en nuestra sección del emprendedor, destacamos a los esposos Allen, quienes iniciaron su emprendimiento, un pequeño centro turístico llamado Saiwan, para ofrecer a los viajeros alimentos y una área de descanso en la comunidad de Belén Brus Laguna, en gracias a Dios, a quienes reciben largas distancias en lanchas y picantes por las lagunas y ríos desde Juan Francisco Bulnes a Brus Laguna. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorrar es poder. Poder decir sí a lo que te apasiona. Abre tu cuenta hoy y empieza a construir tu futuro. Banco Ficosa. Sairon es un pequeño centro turístico ubicado en la comunidad de Belén, zona costera del municipio de Brus Laguna, en el departamento de Gracias a Dios, en donde la familia Allen inició a emprender ante la falta de un lugar para poder ofrecer alimentos durante el día y áreas recreativas a quienes viajan en los pipantes y lanchas en ese largo recorrido desde Juan Francisco Bulnes hasta Brus Laguna. En la zona no había espacios de alimentación para los visitantes, entonces a partir de ahí surge la idea de Saiwan.
Saiwan. ¿Y qué significa Saiwan? Saiwan es un nombre en misquito y significa atardecer. Comenzaron con una pequeña caseta y sus ganancias las fueron reinvirtiendo y ampliando el lugar. Ahora se ofrece a instituciones y familias para eventos especiales. Con trabajo, con ahorros y con las ganancias que nos ha quedado, pues hemos ido poco a poco invirtiendo. Esta es una iniciativa de hace más de 5 años y que poco a poco hemos ido haciendo lo posible por tener lo que tenemos hasta ahora. Es un emprendimiento que iniciaron los esposos Allen. Ahora ofrecen empleo permanente y temporal según la época. Sí, este es un emprendimiento familiar. Estoy con mi esposo y tenemos 2 señoras que nos ayudan en la cocina. Cuentan con redes sociales. Para hacer sus reservaciones deben de llamar al teléfono 8807-8329. En Belén, Brus Laguna, departamento de Gracias a Dios, Héctor Madrid, Telenoticias. La Secretaría de Salud confirmó el fallecimiento de 2 personas más a causa del dengue en el departamento de Choluteca. Las víctimas son un adolescente de 16 años y una menor de 6 años, lo que eleva a 3 la cifra total de muertes confirmadas por esta enfermedad en lo que va del año, mientras otros decesos siguen bajo análisis de las autoridades sanitarias. Hemos tenido la notificación por parte de la región sanitaria de Choluteca y es lamentable informar sobre fallecimientos, sobre todo por una enfermedad que se puede prevenir como lo es el dengue. Tenemos 2 fallecidas, las 2 son mujeres. Ante el incremento de casos, la Unidad de Vigilancia de la Salud hace un llamado urgente a la población para eliminar los criaderos del mosquito transmisor en los hogares. 2 centros educativos en Cofradía Cortés suspendieron las clases presenciales por 1 mes ante la detección de casos sospechosos de sarampión como medida preventiva para proteger a la comunidad estudiantil. Esa fue la recomendación para ambas instituciones. Claro, nosotros como Secretaría de Salud damos la recomendación y luego ya los responsables del sistema educativo toman decisiones y la decisión que me comunican que han emitido para el día de hoy es que ellos reciban clases virtuales por 1 mes. Las autoridades correspondientes mantienen vigilancia y realizan las evaluaciones necesarias para confirmar o descartar los posibles contagios, mientras expertos recomiendan hacer una intervención del municipio y una búsqueda selectiva como acciones de prevención. Si los alumnos de los centros educativos no van a estar confinados en su casa, pero van a andar en la calle, entonces la exposición es igual o quizás mayor. Pero sí, la medida es acertada. Incluso en el tiempo, porque estamos hablando de cortar transmisión por lo menos en 2 generaciones más de casos. Las autoridades por enésima vez destacan la importancia de mantener al día el esquema de vacunación y atender las recomendaciones sanitarias para reducir riesgos y proteger la salud colectiva. Honduras suma una nueva opción para la atención médica y la formación de futuros profesionales de la salud. Después de más de una década de planificación y construcción, la Universidad Católica de Honduras pone en funcionamiento el primer hospital católico universitario del país. Un proyecto que promete combinar tecnología, atención humanizada y apoyo a la red pública de salud mediante convenios para reducir la mora hospitalaria. La noticia positiva es presentada por Miller Lite. Si busca gran sabor, it's Miller Time. La Universidad Católica de Honduras concluye y pone a disposición de la población el primer hospital católico universitario Nuestra Señora de Suyapa, un proyecto innovador y ambicioso que inició hace más de una década y que hoy se convierte en una realidad llena de esperanza, con vocación de servicio, atención humana y tecnología de vanguardia. Por ser este el último hospital de alto nivel de complejidad en Centroamérica, estamos en este momento en el centro sanitario más moderno de Centroamérica.
En la primera fase, el hospital habilitará a partir del próximo sábado 18 de julio los servicios de consulta externa, emergencias médicas y quirúrgicas, laboratorio clínico, hospitalización y un moderno servicio de imágenes diagnósticas que incluye resonancia magnética, tomografía, rayos X, ultrasonido, mamografía a un costo inferior del mercado. La mayoría tiene ligado inteligencia artificial para el diagnóstico y ustedes vieron los equipos de imágenes para la fidelidad de todos los resultados que se den. El centro asistencial es una institución privada sin fines de lucro administrada por la universidad bajo un modelo de reinversión orientado al mejoramiento continuo, a la formación universitaria de los estudiantes con innovación, excelencia científica y una medicina humanizada. Este hospital viene a contribuir, no a competir con ningún hospital, viene a contribuir con la salud de la población. Asimismo, se suscribirán convenios con la Secretaría de Salud para que los hospitales públicos con alta demanda y mora quirúrgica en diferentes especialidades puedan remitir pacientes a este centro asistencial, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención, reducir los tiempos de espera y contribuir a descongestionar la red hospitalaria pública. Este es el hospital no solo de tecnología, es el hospital de la humanización para nuestros pacientes. A partir de 2027 se habilitarán las áreas de cardiología, oncología, hemodiálisis y trasplantología. El horario de atención será de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., los sábados de 7 de la mañana a 12 meridiano, mientras que el servicio de emergencias operará las 24 horas del día. Un nuevo hospital, una esperanza para las familias hondureñas con atención diferenciada, cercana a la gente y con innovación. Danilo Hernández, Telenoticias. Y hay que destacarlo, es un sueño del cardenal Osgrander Rodríguez, que está a punto de convertirse en una realidad. El Hospital Católico Universitario Nuestra Señora de Suyapa, que se alista para abrir sus puertas al público en su primera fase, marcando un nuevo horizonte para la salud en Honduras. Desde la colocación de su primera piedra en 2012, este ambicioso proyecto ha avanzado con fe, visión y compromiso, hasta consolidarse como una obra de gran impacto, con una inversión inicial de 500 millones de lempiras destinada únicamente a equipamiento médico de última tecnología. La Dirección Policial de Investigaciones capturó en Tegucigalpa a un hombre de 28 años, acusado de agredir sexualmente a su sobrino, un niño de 6 años. De acuerdo con las investigaciones, los hechos habrían comenzado el año pasado, aprovechando las visitas que el menor realizaba a la vivienda de su abuela. El caso salió a la luz después de que el menor contara lo ocurrido a su madre, quien presentó la denuncia ante la DPI. Tras las investigaciones y la evaluación de medicina forense, el sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar el proceso judicial. A un niño se le enseña que en casa encontrará protección, pero para algunos menores hondureños el peligro comienza precisamente allí. El caso de un hombre acusado de cometer abusos sexuales contra su sobrino de apenas 6 años vuelve a evidenciar una violencia silenciosa que permanece oculta muchas veces dentro del propio hogar. Si no es en el entorno protector de la casa, donde deben tener el mayor cuidado, el amor de estos niños, la pregunta es ¿en dónde? Porque cuando ampliamos esa violencia sexual, estamos viendo que el vecino o en la comunidad están violando a estos niños y niñas. Las cifras muestran que no se trata de un hecho aislado. La mayoría de las víctimas de violencia sexual son menores de edad y, en gran parte de los casos, el agresor es una persona cercana, un padre, un padrastro, un abuelo, un tío o un primo. Una realidad que también alcanza a los niños y rompe la idea de que únicamente las niñas están en riesgo. Ya no están seguros ni en sus hogares ni en sus propias familias. Cuando el hogar, los parientes más cercanos deberían ser
personas protectores del niño en todos los entornos donde ellos se manejen, y estamos viendo que últimamente un buen porcentaje de las familias están abusando, no solo de niñas, como usted lo decía inicialmente, sino que también de niños. Mientras las autoridades anuncian nuevas acciones para fortalecer la protección de la niñez, especialistas coinciden en que prevenir, denunciar y actuar a tiempo sigue siendo la mejor herramienta para evitar que más menores sean víctimas de quienes tenían el deber de cuidarlos. La Secretaría de Desarrollo Social próximamente estará trabajando en la nueva política de protección social, donde pretendemos hacer también una articulación de todas las instituciones y de todas las intervenciones que el sector social y todas las instituciones van a estar desarrollando. Cuando el peligro está dentro de la familia, proteger la niñez deja de ser una responsabilidad privada y se convierte en un compromiso de toda la sociedad. Los delitos sexuales contra menores continúan en aumento y el Congreso Nacional busca endurecer la respuesta del Estado. Diputados de la Comisión de Familia elaboran una nueva ley que incluye medidas de prevención, mayor protección para las víctimas y la incorporación de departamentos de psicología en los centros educativos. A criterio de la presidenta de la Comisión de Familia del Congreso Nacional, las cifras de menores abusados sexualmente no son nada alentadoras. Instituciones reportan una denuncia cada 3 horas, por lo que urge una normativa que proteja aún más a la niñez. Desde la Comisión de Familia hemos priorizado, porque cuando hablamos de niñez y hablamos de juventud y hablamos de problemas, hablamos de violencia física, de violencia psicológica y de abuso sexual infantil, que es el tema en el que estamos ahorita trabajando con mesas técnicas, con organización civil y cooperación internacional. Estamos trabajando en la redacción de una nueva ley que venga a proteger y atender a los niños que son abusados sexualmente, porque nos tiene esa problemática realmente sin dormir solo. Los reportes contemplan que en su mayoría las víctimas de este delito son menores de entre 10 y 14 años. En un 80% de los casos se trata de niñas, que muchas veces llegan a sus centros educativos sin que nadie se percate de lo que enfrentan, ya que un alto porcentaje de los abusadores incluyen a parientes. Parte de lo que se está pidiendo, ¿verdad?, que estamos exhortando, es ese psicólogo en las escuelas, esa enfermera o ese médico en las escuelas, también que se activen estos protocolos de educación sexual, de valores. Este sociólogo manifiesta que es deplorable lo que están enfrentando muchos menores debido a la afectada salud mental de personas adultas. A nivel de sociedad hay un grave problema de salud mental que debe de ser atendido, y vemos la enorme demanda que tienen los hospitales públicos, que no se dan abasto porque estamos enfermos mentalmente y necesitamos ayuda por parte del Estado para que realmente podamos crear centros de atención masivo para poder ayudar a muchísimas personas. Desde el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos dicen que el gobierno debe priorizar en este tipo de flagelos, pero igual se deben reforzar los valores en la familia. Hay una salud mental bastante terrible, y no olvidemos que los padres de familia somos responsables de la primera enseñanza de los niños, del respeto en nuestras casas, de los valores. Rescatemos los valores como familia para no seguir teniendo ese tipo de problemas de violaciones a menores. Según representantes de organizaciones que velan por la niñez, la impunidad también prevalece en este tipo de casos. Una menor de tan solo 3 años de edad murió esta tarde tras un accidente registrado en el barrio Porvenir, en Puerto Cortés. En cámara de vigilancia quedó grabada la tragedia cuando un vehículo de paila cruzó el semáforo en rojo, por lo que otro vehículo lo impactó en la parte trasera, provocando su volcamiento. La menor murió, mientras que 2 personas adultas que viajaban en la paila resultaron con lesiones de gravedad. Las autoridades realizaron el informe para determinar la responsabilidad de ambos conductores. Bueno, muchos hondureños nos preguntan, ¿y ese hospital de la Universidad Católica dónde es? En San Pedro Sula, Tegucigalpa. De repente lo omitimos en nuestro trabajo de Danilo Hernández, es en Tegucigalpa. Y ahí está, en el centro universitario donde está la Universidad Católica, en Única. Ahí está el hospital, un enorme hospital con varios pisos. Una tremenda opción para la sanidad hondureña.
una buena opción para la sanidad hondureña. Está aquí, en Tegucigalpa. Vamos a ir a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas, DAET, afirmó hoy que las maras han infiltrado las mototaxis. El ciudadano estadounidense Matthew Saúl Castro, quien es requerido por el Tribunal del 17º Circuito Judicial del Condado de Broward, Florida, por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato en segundo grado, fue detenido en el puesto fronterizo de Las Manos, El Paraíso, tras detectarse una alerta migratoria durante una inspección de rutina. Luego de confirmar su identidad y verificar que no enfrenta procesos pendientes en Honduras, las autoridades lo remitieron a la Oficina Central Nacional de Interpol para determinar la procedencia de la solicitud de extradición hacia los Estados Unidos. La División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas capturó a 2 presuntos integrantes de la pandilla 18, señalados de dirigir un programa de cobros extorsivos y ataques contra operarios del transporte interurbano en la capital. Según las investigaciones, la estructura obtenía ingresos cerca de los 500,000 empiras cada mes. Durante la operación, los agentes decomisaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y una motocicleta presuntamente utilizada para las rutas de cobro. La DAET asegura que este resultado debilita una de las principales fuentes de financiamiento de la pandilla 18 y destaca que la investigación continúa. Las maras y pandillas no solo buscan controlar territorios. Ahora, según la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas, también utilizan parte del servicio de mototaxis como fachada para cometer delitos. Las autoridades anuncian operativos para desmantelar estas estructuras, mientras expertos advierten que el problema podría alcanzar incluso el lavado de activos. Las investigaciones de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas, DAET, revelan que maras y pandillas mantienen influencia sobre parte del servicio de mototaxis en el Distrito Central. Según las autoridades, estas estructuras criminales utilizan el rubro como fachada para el tráfico de drogas, la extorsión y la ejecución de homicidios por encargo. Son personas ligadas al crimen y son personas incluso que están relacionadas con grupos de estructuras, maras y pandillas. Algo de que nos genera que haya inseguridad en ciertos puntos. Ante este panorama, la DAET anunció operativos conjuntos con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre en los principales puntos de operación de mototaxis, con el objetivo de identificar y desarticular las redes criminales que operan bajo esta modalidad. Simple y sencillamente que estas mototaxis operan libremente sin un permiso de operaciones, porque la ley es clara, pues las mototaxis no pueden operar en un casco urbano y de una otra forma dejarlas fuera de circulación va a ser un desafío. Para este criminólogo, la infiltración del crimen organizado en el sector es una realidad conocida desde hace años. Advierte que más allá de los delitos denunciados, el rubro también podría ser utilizado como mecanismo para el lavado de activos. Efectivamente, lo que él manifestó es cierto, eso ha sido público y de lato conocimiento. Los negocios que ellos tienen o que están ellos en el rubro del transporte, las pandillas, es una forma de lavar dinero. Sin embargo, representantes del sector rechazan que se generalice la responsabilidad sobre todos los mototaxistas. Aseguran que la mayoría trabaja honradamente y sostienen que la infiltración del crimen organizado es un problema que alcanza a diferentes ámbitos de la sociedad, incluidas instituciones del Estado. Yo diría entonces que la policía, ya que se ha descubierto que hay crimen, debería desaparecer, porque digo, hay que desaparecerla. Y eso no es así, hay que atacar de raíz el problema, porque son las personas, no las unidades o no el gremio, el que tiene el problema, pues. Mientras tanto, la DAET asegura que su estrategia apunta a golpear el financiamiento de las organizaciones criminales. En ese contexto, mantiene bajo investigación los sectores del comercio y el transporte, una línea de trabajo que, según expertos, cobra mayor relevancia tras las reformas legislativas y la entrada en vigencia de la ley del beneficiario final, herramienta que facilita identificar a los verdaderos propietarios de activos y empresas. Las fuerzas de seguridad reafirmaron su compromiso de lucha contra maras y pandillas.
Elías Acosta, Telenoticias. En el marco del Día Mundial de la Población, el Fondo de Población de las Naciones Unidas recordó que Honduras cuenta con más de 3.000 millones de jóvenes. De 3 millones de jóvenes, una ventaja demográfica que podría impulsar el desarrollo del país si se garantiza educación, empleo y oportunidades. El Día Mundial de la Población, que es mañana, el 11 de julio, y además muy interesante porque se une con el 12 de agosto, que va a ser el Día Internacional de la Juventud. Justamente lo que hacemos es decir, estamos ante la generación más grande de jóvenes, 1 de cada 3 personas en este país es una persona joven, existe el potencial, tenemos que aprovecharlo, eso significa realizar inversiones en educación, en empleo, en salud, en participación, para que ellas y ellos puedan contribuir y sean agentes de cambio al desarrollo propio, el individual, de sus familias y de sus comunidades. Sin embargo, el organismo advierte que este potencial podría perderse si persisten la pobreza, la desigualdad y la falta de inversión en políticas públicas que permitan a las nuevas generaciones desarrollar sus capacidades y contribuir al crecimiento del país. Atentos porque venimos con una noticia de mucha importancia para la economía hondureña, para las exportaciones de nuestro país hacia el mercado estadounidense. Se nos acerca el día en que Estados Unidos decidirá renovar o mantener el arancel del 10% o equipararnos con El Salvador y Guatemala. Y todo apunta a que Washington mantendrá los aranceles a las exportaciones hondureñas mientras no se alcance un acuerdo bilateral. La cumbre comercial entre Honduras y Estados Unidos continúa. Todo apunta a que Washington mantendrá los aranceles a las exportaciones hondureñas mientras no se alcance un acuerdo bilateral. Todo apunta a que los aranceles serán renovados en los próximos días por Estados Unidos y Honduras podría seguir en la lista de castigados mientras no se logre un acuerdo para eliminarlos, pues hasta ahora se desconocen los resultados de las negociaciones bilaterales. Pensamos que la política comercial de Estados Unidos es muy clara en este sentido. Seguramente continuarán con la imposición de aranceles. Hay un contexto internacional desfavorable, impulsado principalmente actualmente por el costo alto, ¿verdad?, de los combustibles. La falta de avances refleja que el gobierno no ha logrado consolidar al país como un socio confiable ante Estados Unidos, asegura este analista, pues considera que siguen sin cumplirse compromisos en áreas como la lucha contra el narcotráfico, política exterior y control de la corrupción. La visión está clara que Estados Unidos no ve todavía confiable al gobierno de Honduras. Puede ser porque todavía no cumple algunas acciones o puede ser porque todavía ve que el gobierno no toma posiciones claras en algunos temas. ¿Cuáles temas? Por ejemplo, política exterior, Taiwán, en temas de lucha contra el narcotráfico, lucha contra la corrupción. El país mantiene un arancel de 10% para el 40% de las exportaciones y 25% para las partes de vehículos, afectando la inversión y el empleo, mientras vecinos como El Salvador y Guatemala lograron eliminarlo. El impacto ya comienza a reflejarse principalmente en la industria maquiladora, que mostró una contracción en los primeros 4 meses del año, con una caída del 6.1% en las exportaciones por la pérdida de competitividad por los aranceles, entre otros factores. A partir de 2023, en donde se ha visto reducción en las exportaciones, y lo cual impacta en la generación de empleo. Pero el otro tema está relacionado con los famosos las famosas tarifas arancelarias, que obviamente impactan de manera adversa, y es un tema que tendrá que solucionarse. Esperamos que se pueda solucionar. También resultan afectados la mayoría de sectores agroindustriales, cuyas exportaciones dependen en gran medida del mercado estadounidense, al ser el socio comercial que compra más del 50% de los productos nacionales.
Aunque la inflación mostró una leve desaceleración en junio, el costo de vida sigue subiendo, según el índice de precios al consumidor, que cerró en 5.83%, todavía por encima del rango meta del Banco Central de Honduras. El Banco Central atribuye este comportamiento al impacto de las tensiones geopolíticas sobre los combustibles, el aumento en las tarifas de energía, los costos de transporte y la menor oferta de alimentos por las condiciones climáticas. Según el reporte, la papa, el aguacate y el huevo, además del gas licuado y los pasajes interurbanos, figuraron entre los productos que más subieron de precio. Además, las regiones del país con precios más elevados son la zona sur de Honduras, con una inflación de 6.73%, seguida de la zona norte con 6.40% y el oriente, que registró 6.39%. Los precios de los combustibles registrarán rebajas el próximo lunes. El galón de gasolina superior disminuirá 24 centavos y su nuevo precio será de 131.15, mientras que la regular bajará 5 centavos, quedando en 121.70 lempiras. Por su lado, el queroseno tendrá una caída de 2.25 para un precio de 102.37, mientras el diésel bajará 1.22 lempiras, reflejando un nuevo precio de 119.53, y el LPG vehicular disminuirá 62 centavos, quedando en 47.96 lempiras a partir del próximo lunes. La deuda externa del sector público continúa en ascenso. Al cierre de mayo, el saldo alcanzó los 10.757 millones de dólares, un aumento de 20.7 millones respecto al cierre de 2025 y 839 millones más que hace un año, según el Banco Central de Honduras. El incremento obedece a que el gobierno recibió más de 215 millones de dólares en nuevo desembolso de organismos internacionales, mientras que los pagos de capital sumaron casi 186 millones. Una variación favorable en el tipo de cambio redujo parcialmente el saldo de la deuda. El Consejo Indígena Nacional Maya Xortí de Honduras y la Coordinadora Nacional Ancestral de Derechos Indígenas Maya Xortí exigen al gobierno y la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG la entrega del bono tecnológico productivo. Advierten que el retraso pone en riesgo la seguridad alimentaria de cientos de familias. Ya la gente pues ya sembró. Ya las mismas pues van creciendo sin abono, y como sabemos que las plantas sin abono pues no producen, y en este caso pues es para favorecer a las poblaciones o a las familias originarias del pueblo Maya Xortí. Las organizaciones sostienen que la demora vulnera los derechos de las comunidades indígenas y compromete el actual ciclo agrícola. Advirtieron que, de no recibir una respuesta inmediata, emprenderán otras acciones de presión. ¿Y esos movimientos y esa cola de jalan? Bueno, ha convertido cada acción en negocio, ¿sabe? Esas colitas que usted vio ahí, viene un paquete como de 7 a 8 y creo que cuestan aproximadamente 28 euros, leí por ahí por las redes sociales, que vienen siendo cerca de 1.000 empiras. Ah, con las que se amarra el pelo. Sí, porque ya cabello. Se asoció con esa marca y comenzaron a distribuir esas colitas, esos paquetes, y pues dicen que se agotaron en minutos. Cerca de 1.000 empiras, 8 colitas. Y les hablamos del partido este sábado entre Inglaterra y Noruega, pero hay otro partido, el de las 7 de la noche, Argentina con Suiza. Sí. ¿Qué es lo que me decías, Luz? Sí, bueno... Que Argentina, mañana a las 7 de la noche todo el mundo... No, que mañana es un día espectacular para salir. Bueno, porque de la tarde la gente va a poder disfrutar estos dos grandes partidos. Así que cuídese mucho si usted va a salir el día de mañana a ver el partido en alguna zona aquí de Honduras. Noruega-Inglaterra a las 3 de la tarde, hora Honduras, y Argentina-Suiza a las 7 de la noche. Así que será un día cargado mañana sábado. Ahora entiendo muchas cosas. ¿Por qué aquí alguna gente tiene prejuicios contra España? Que no juega, que solo cuando saca la banca es que mete goles. Bueno, así se demuestra que es un equipo completo, que los que están en la banca pueden definir un partido. Porque me dijo alguien, es que son argentinos, van con Argentina, dice, y temen los argentinos enfrentarse a España en la final.
puras suposiciones, emotividades que nos genera el fútbol que estamos transmitiendo aquí en Televicentro. Vamos a la pausa y luego toda la información política. No estamos en año electoral, pero tenemos información político-electoral de importancia aquí en el Noticiero Líder. Atentos. El consejero interino del Consejo Nacional Electoral, Eduardo Fuentes, sostuvo en las últimas horas una reunión de trabajo con el personal de las distintas áreas de la institución, con el objetivo de conocer de primera mano el estado de cada dependencia, identificar los principales desafíos administrativos y operativos y fortalecer la coordinación interna. Fuentes escuchó los informes presentados por los responsables de las diferentes unidades, quienes expusieron los avances alcanzados, las necesidades pendientes y las acciones prioritarias para garantizar el funcionamiento eficiente del organismo electoral. Un grupo de funcionarios del Consejo Nacional Electoral estará presentando el próximo 21 de julio a la Comisión Electoral del Congreso Nacional una propuesta para reformar 80 artículos de la ley electoral, con el propósito de fortalecer los procesos democráticos y evitar nuevas crisis. Las propuestas van encaminadas a mejorar futuros procesos electorales, tomando en consideración la experiencia que han tenido en el órgano electoral durante el pasado. Una de las principales recomendaciones será que las juntas receptoras de voto ya no estén bajo la administración de los partidos políticos. El miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Ryan Dagger, exigió al presidente de ese instituto político que convoque a sesiones de una vez para poder tratar temas de interés. De lo contrario, lo mejor sería que renunciara. Ya saben para quién va dirigido ese mensaje. Llevamos solo 3 sesiones durante todo este Central Ejecutivo. Según los estatutos, que los tengo en la mano, por favor lo pueden revisar todos. Cada 15 días se debe sesionar en el Consejo Central Ejecutivo. Si no hay voluntad de sesionar, por favor renuncie. La respuesta del alcalde sanpedrano no tardó en llegar. Mediante sus redes sociales, Contreras le pidió a Dagger que aprendiera a hablar español. Ya es hora de que sirvas para algo, coordinando las bases o poniendo tu cara en una papeleta de elección popular para ver quién vota por vos, sentenció. Las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central anunciaron el inicio de la perforación de pozos de agua en diversos puntos estratégicos colindantes con la capital. Esta medida busca mitigar la escasez hídrica y reducir los racionamientos que afectan a miles de familias en Tegucigalpa y Comayagüela. Tanto a nivel de corporación municipal y como miembros de la Junta Directiva de la UMAPS, en cuanto a llevarle agua a los ciudadanos que no la logran recibir en los actuales momentos, porque hay crisis de falta de agua en la ciudad. Y hemos aprobado la perforación de pozos por parte del sector privado para que en coordinación con la UMAPS se logre llevar la mayor cantidad del vital líquido a nuestros barrios y colonias. La iniciativa busca captar fuentes subterráneas en la periferia para inyectar el recurso en la red de distribución urbana, priorizando el abastecimiento en los sectores más vulnerables para ofrecer un alivio inmediato y mayor estabilidad en el suministro de agua para la población. Hola, ¿qué tal? Quiero iniciar con este titular de la Organización Meteorológica Mundial, avalado por Naciones Unidas. Dice que las tormentas de arena y polvo siguen amenazando la salud y el medio ambiente. Nadie está a salvo de esta cantidad de polvo que se desprende cruzando continentes y todo el planeta. Y para este fin de semana, específicamente, eso es lo que nos aguarda. Una extensa nube de polvo del Sahara que así comienza a ingresar desde este sábado, invadiendo todo el territorio hondureño y el resto de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Belice, parte de Nicaragua, y se mantendrá para sábado y domingo pues esa cantidad de polvo incidiendo en el patrón de lluvias. Está pasando la onda tropical número 18 y para este domingo en la parte este de Honduras y Nicaragua llegará la onda tropical número 19. De hecho, tendremos tanto en esta jornada de sábado como de domingo abundante humedad, es decir, cielos en su mayoría
nublados y la presencia lluviosa que se hace sentir principalmente con más fuerza en zonas del occidente por el remanente que deja la onda tropical y la humedad que ingresa desde el Caribe, que nos deja para la jornada de domingo pues ya la lluvia más concentrada hacia zonas de Olancho, un poco del Paraíso, gracias a Dios Colón, pero aquí vemos cómo van sumando los acumulados de precipitación en el Valle de Sula, aquí en Tegucigalpa, Choluteca y la zona oriental del país, para que usted lo tome en cuenta. Mientras la altura del oleaje, principalmente para horas de la noche del domingo, hasta 4 metros en el litoral Caribe al norte, específicamente de Cortés, así que precauciones, 1.8 en el Golfo de Fonseca y hasta 2 máximo. Las temperaturas entre 30 y 31 en la parte norte, 32 en el occidente, 27 aquí en el centro, de 40 bajan a 34 en la zona sur, 29 y 30 en el oriente. Esto es precisamente por esa humedad que ya les he mostrado, que pues hay un descenso hasta de 5 grados en las temperaturas. Así que es el patrón meteorológico para este fin de semana. Valórelo, tomen en cuenta y cuídese mucho. Siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que tengan un buen fin de semana. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Aprovecha nuestra promoción de un 2x1 en toda nuestra línea de aros oftálmicos SL. Docente acusada de agredir a una alumna afrontará el proceso penal en libertad. El narcotráfico ya siembra coca en parques nacionales, alerta el secretario de Defensa. Una empresa mexicana adquirió el avión presidencial en una subasta pública internacional por más de 137 millones de lempiras. 2 centros educativos suspenden clases presenciales por sospechas de sarampión en Cofradía, mientras el dengue deja 3 víctimas más. ONU advierte que Honduras debe aprovechar su bono demográfico o perderá una oportunidad histórica.